Nadie se atrevía a acercarse al perro que atacaba a todos, hasta que una niña ciega lo enfrentó. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Sargento, un pastor alemán majestuoso con pelaje grisáceo y mirada firme como el acero, había servido durante 7 años en la unidad K9, siempre inseparable de su compañero humano, el capitán Nathaniel Oliveira, un oficial conocido por su valentía y dedicación, pero aquella noche todo cambió. El incendio fue provocado. Las llamas consumían los muros de ladrillo mientras los oficiales luchaban por salvar documentos, evidencias y, sobre todo, vidas. En medio del caos, Sargento ladraba con furia y desesperación, buscando a Nathaniel entre el humo. El oficial había quedado atrapado al intentar rescatar a un detenido herido. Sargento no lo pensó 2 veces. Se lanzó hacia las llamas. Logró morder la chaqueta de su compañero y arrastrarlo parcialmente hacia la salida, pero una viga en llamas cayó entre ellos. El impacto lanzó al perro contra la pared, quemándole parte del lomo y dejándolo inconsciente. Nathaniel fue rescatado, pero con heridas graves. Cuando encontraron a Sargento horas después, cubierto de cenizas, con el hocico sangrando y los ojos vacíos de toda luz, ya no era el mismo. El refugio Santuario Alborada, un lugar dedicado a animales rescatados en casos extremos, lo recibió por recomendación de la policía, que no tuvo el valor para sacrificarlo, pero incluso ahí, la sombra del trauma pesaba sobre su figura. Sargento gruñía ante cualquier intento de acercarse. 2 cuidadores fueron mordidos levemente solo por intentar limpiar sus heridas. Su jaula fue aislada. Nadie se acercaba más de lo necesario. Algunos trabajadores lo llamaban el alma perdida. Otros murmuraban que estaba condenado. La directora del santuario, Evelyn Thompson, una mujer seria, de mirada fría y gestos calculados, ya hablaba con el veterinario sobre una decisión humanitaria. «No podemos dejar que siga sufriendo», decía con su tono clínico de siempre. «Es un animal peligroso, irrecuperable». Pero hubo una voz que, entre todas, no aceptó ese veredicto. Esmeralda Williams, de origen irlandés, con cabello rojizo que caía como llamas suaves sobre sus hombros, era una voluntaria peculiar. Hablaba poco, no participaba en reuniones. Llegaba al atardecer con un estuche negro bajo el brazo y se sentaba en silencio frente a diferentes animales, tocando su violín con una suavidad que parecía envolver el aire en terciopelo. Cuando escuchó sobre Sargento, no sintió miedo, sintió una conexión, y así comenzó su ritual. Cada día, al caer la tarde, Esmeralda se sentaba frente a la jaula de Sargento. No hablaba, no intentaba tocarlo, solo abría su estuche, afinaba su violín y comenzaba a tocar. Melodías suaves, piezas de Bach, fragmentos de composiciones propias y a veces solo escalas melancólicas sin nombre. El primer día, Sargento no reaccionó. El segundo, gruñó. El tercero, se arrastró al rincón más lejano de su jaula. Pero el quinto día, sus orejas se movieron. La música, sin invadirlo, comenzaba a recordarle algo que ya no entendía: calma. En su 7º día, Esmeralda llegó con un pequeño recipiente. Adentro, pedacitos de pechuga de pollo. Colocó uno justo fuera del alcance de la jaula y volvió a tocar. Nada. Pero al día siguiente, el pedazo había desaparecido, y al siguiente, y al otro. Sargento comenzaba a relacionar aquel sonido con algo diferente al dolor, con algo familiar. El cielo de Everbrook se teñía de un color ocre cada tarde, como si el sol se despidiera con cierta tristeza. En ese lienzo de luz suave y aire fresco, Esmeralda Williams se había convertido en una figura habitual en el sendero de grava que llevaba a la jaula de aislamiento. Sus botas crujían sobre las hojas secas y el estuche negro que colgaba de su hombro parecía llevar no solo un violín, sino un propósito. Ese día, como siempre, se detuvo frente a la jaula de Sargento. No dijo una palabra. Solo se sentó en el viejo banco de madera, abrió su estuche con calma y afinó su instrumento. El silencio pesaba a su alrededor, apenas interrumpido por el canto lejano de un pájaro. Sargento, acostado en la penumbra de su rincón, no levantó la cabeza, pero sus ojos, profundos, apagados, vigilantes,
se entreabrieron cuando las primeras notas comenzaron a sonar. Esmeralda no tocaba para entretener, tocaba como quien reza. Con los ojos cerrados, el cuerpo ligeramente inclinado, dejaba que las melodías fluyeran con una dulzura que parecía no pertenecer a este mundo. Esa tarde eligió una pieza tradicional irlandesa, The Parting Glass, cuya nostalgia envolvía el ambiente como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Cuando terminó, dejó con suavidad 2 pedacitos de pechuga de pollo frente a la jaula y se marchó. Este ritual se repitió durante semanas. Nunca forzó el contacto, nunca llamó a Sargento por su nombre. Solo llegaba, tocaba, dejaba su ofrenda y se iba. Pero el alma herida de Sargento, como un campo después de un incendio, comenzaba a mostrar brotes invisibles. La primera vez que se acercó a los barrotes mientras ella tocaba, lo hizo con extrema cautela. Sus patas avanzaban como si pisaran vidrios rotos. Su hocico olfateaba el aire impregnado de música y carne. No gruñó, no retrocedió. Esmeralda abrió los ojos y lo miró, sin moverse. Le bastó una sonrisa tenue, apenas un temblor en los labios, para que algo se derrumbara en ese muro invisible que los separaba. La tarde siguiente, cuando ella tocaba un adagio de Vivaldi, Sargento se sentó por primera vez cerca del borde de su jaula, sin hacer un solo ruido. Observaba, respiraba más despacio. Al terminar, ella se puso de pie, recogió su estuche y antes de irse, dijo por primera vez una palabra. Gracias. Nadie en el refugio sabía cómo explicarlo. Evelyn Thompson observaba desde las cámaras de seguridad, frunciendo el ceño con una mezcla de escepticismo y desconfianza. Para ella, aquello no era más que una ilusión frágil, una anomalía temporal. El animal está respondiendo por la comida, no por la música, comentó a uno de los veterinarios. La chica se está haciendo ilusiones con tonterías. Pero había algo en los ojos de Sargento que empezaba a cambiar. Ya no eran solo un reflejo del pasado. Había en ellos una chispa, mínima pero viva. Un día, al llegar, Esmeralda encontró algo inesperado. El pedazo de pollo que había dejado la tarde anterior no había sido devorado como de costumbre. En su lugar, yacía intacto, junto a una flor marchita que algún viento habría llevado hasta la jaula, colocada con cuidado, como una ofrenda de regreso. No era hambre, era un lazo. El viento de primavera traía consigo un murmullo de renovación, como si el universo mismo respirara después de un largo lamento invernal. En el santuario Alborada, la rutina parecía inalterable. Esmeralda continuaba con su visita diaria, Sargento respondía cada vez con más calma, y aunque nadie más se atrevía a acercarse a la jaula, la música comenzaba a formar parte del paisaje sonoro del refugio. Fue entonces cuando llegó Sofía. Tenía 8 años, piel pálida como leche fresca, cabello rubio como hilos de sol y unos ojos celestes que no veían. Nacida ciega, sobrina de Esmeralda, visitaba por primera vez el refugio en una escapada inesperada de fin de semana. Su madre, Claire, hermana de Esmeralda y una mujer estricta, poco amiga de las sorpresas, había confiado a la niña por unas horas, sin imaginar que esa visita inocente cambiaría más de una vida. ¿Dónde está el perro que escucha música?, preguntó Sofía mientras se aferraba a la mano de su tía. No es un perro cualquiera, mi amor, respondió Esmeralda con ternura, cuidando de no alarmarla. Es un alma que ha pasado por el fuego. Sofía frunció el ceño con seriedad, como si pudiera entender la profundidad de esas palabras. Sin esperar aprobación, soltó la mano de Esmeralda y caminó lentamente hacia la jaula. Su bastón blanco rozaba las piedras y su pequeño cuerpo parecía guiado por una intuición más fuerte que la lógica. «Hola», dijo, suave, como si hablara con un sueño. «Me llamo Sofía. Te traje una canción». Sargento se tensó. Se levantó de golpe. Los músculos marcados por las cicatrices temblaron bajo su pelaje. Un gruñido seco salió de su garganta. Los cuidadores cercanos se pusieron de pie de inmediato. Uno de ellos gritó: «Aléjenla de ahí, es peligroso». Pero Esmeralda levantó una mano, no con autoridad sino con fe. «Espera», murmuró, más para el universo que para los demás. «Espera». Sofía, sin miedo, sacó de su mochila una pequeña armónica azul. Se sentó en el suelo de tierra, justo frente a la jaula, y comenzó a tocar una melodía infantil, algo simple, algo puro,
Las notas flotaron en el aire como burbujas de jabón, sin esfuerzo, sin intención. Sargento la observaba, y entonces algo inédito pasó. El pastor alemán se acercó con pasos lentos. Sus patas resonaban contra el cemento, como si el tiempo se hubiera detenido. Su hocico se deslizó entre los barrotes, oliendo el aroma de lavanda que emanaba del cabello de la niña. Sofía extendió su mano. ¿Puedo tocarte?, preguntó sin esperar respuesta. Todos contuvieron el aliento. Sargento no retrocedió, no gruñó, no mostró los dientes. Dejó que los dedos pequeños y temblorosos de esa niña rozaran su frente, recorrieran su oreja, sintieran la aspereza de su cicatriz. La jaula por primera vez no parecía una prisión, parecía un templo. «Eres suave», susurró ella, «y estás triste, pero yo también lo estoy, a veces». Esmeralda cayó de rodillas. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Evelyn, desde la distancia, apretaba los labios como si intentara tragarse sus propias dudas. El momento duró apenas unos segundos, pero quedó grabado como un milagro. Después de eso, Sofía se convirtió en una visitante habitual. Venía cada sábado con su armónica, una bufanda perfumada con lavanda y una alegría que iluminaba hasta los rincones más fríos del refugio. La conexión que Sargento había formado con Esmeralda se transformó con la niña. Ya no era solo calma, era devoción. Cada vez que ella llegaba, él la esperaba erguido, con la mirada encendida, el cuerpo tenso de emoción. Dormía junto al pedazo de tela con su aroma. La defendía si alguien alzaba la voz. No era un perro, era un guardián. La rutina en el santuario Alborada cambió. Ya no eran las horas de alimentación ni los turnos de limpieza los que marcaban el ritmo de los días, sino la llegada de Sofía. Cada sábado, a la misma hora, el portón principal se abría con un chirrido familiar, y ahí estaba ella, con su pequeña mochila azul, la armónica colgando de un cordón, el bastón blanco golpeando suavemente el suelo y el aroma inconfundible de lavanda envolviéndola como una segunda piel. Sargento lo sabía. Desde temprano se mostraba inquieto. Caminaba de un lado a otro dentro de su jaula, olfateaba el aire, levantaba las orejas. Cuando el coche de Claire, la madre de Sofía, se acercaba por la grava, el pastor alemán se ponía firme frente a los barrotes, con el pecho erguido, los ojos encendidos con algo más que instinto. Era esperanza. Esmeralda observaba todo desde cerca. Su violín había quedado a un lado. Había entendido que su papel no era el de protagonista, sino el de puente. Su música abrió la grieta, pero fue el alma pura de Sofía la que cruzó el abismo. Una tarde nublada, mientras las nubes ocultaban el sol y el aire olía a tierra húmeda, Sofía sacó de su mochila un pequeño pedazo de tela. Era su pañuelo favorito, uno que había guardado desde que tenía 5 años, de algodón blanco, con flores bordadas por su abuela y un suave perfume a lavanda. Lo extendió con cuidado frente a los barrotes. «Es para ti», dijo sin dramatismo, como quien ofrece una parte de su alma, «para que no estés solo cuando yo no esté». Sargento lo olió. Por un instante, cerró los ojos. Tomó la tela con una delicadeza que ningún cuidador habría imaginado posible. La llevó hasta el rincón donde solía dormir y en lugar de desgarrarla como hacía con todo lo que entraba en su territorio, la colocó junto a su cabeza apoyando el hocico sobre ella. Ese día no tocó la armónica. Ese día solo se sentaron juntos. El tiempo pasó. El lazo se volvió rutina, pero no una rutina vacía, sino una costumbre sagrada. Sofía aprendió a leer los silencios de Sargento. Sabía cuándo estaba inquieto, cuándo triste, cuándo alerta, y él, de alguna manera misteriosa, también entendía los estados de ánimo de la niña. Si ella llegaba llorando por un mal sueño o un problema en la escuela, Sargento se acostaba a su lado, inmóvil, hasta que el temblor pasara. Los trabajadores del refugio comenzaron a llamarlos los inseparables. Claire, la madre de Sofía, al principio desconfiada, cambió de actitud cuando vio a su hija reír por primera vez en meses. Su mirada, siempre tensa, se suavizó cuando encontró a la niña dormida en el suelo, con la cabeza apoyada en el lomo del perro. Evelyn Thompson, sin embargo, mantenía su distancia. Aunque no decía nada,
su silencio cargado de juicio aún flotaba como una nube negra al borde del horizonte. Una mañana, mientras Esmeralda preparaba una taza de té en la cocina del refugio, llegó una carta. El sobre era grueso, oficial, con el sello de la policía del condado. Venía del hospital de veteranos. El remitente, Nathaniel Oliveira. El antiguo compañero de sargento había despertado después de meses en cuidados intensivos. Su cuerpo estaba marcado por las quemaduras. Su voz, aún débil, pedía una sola cosa. ¿Sigue vivo? Cuando Esmeralda leyó la carta, su corazón se apretó. Sabía que el reencuentro sería inevitable, pero ¿qué pasaría cuando Sargento tuviera que elegir entre su pasado y su presente? El cielo de Everbrook estaba cubierto por nubes pesadas cuando el vehículo oscuro del hospital de veteranos se detuvo frente al portón del santuario Alborada. Dentro, en el asiento trasero, un hombre delgado, con el rostro marcado por el fuego y ojos claros llenos de nostalgia, observaba en silencio. Nathaniel Oliveira ya no llevaba uniforme, pero su porte seguía siendo el de un soldado. La piel de su rostro estaba marcada por injertos recientes. Caminaba con bastón, pero su voluntad era más fuerte que el metal que lo sostenía. Esmeralda lo esperaba junto a Evelyn Thompson, cuyo rostro mostraba inquietud, como si temiera que el orden, tan cuidadosamente mantenido en el santuario, se viera amenazado por este nuevo capítulo. ¿Está realmente preparado para verlo?, preguntó Esmeralda en voz baja. Nathaniel no respondió, solo asintió. Lo guiaron por los pasillos, entre jaulas, estantes con medicinas, cuartos silenciosos. El ambiente estaba lleno de una tensión contenida. Cuando se acercaron al área de aislamiento, Esmeralda notó que Sargento ya estaba inquieto, de pie, erguido, olfateando el aire con un ritmo acelerado. Sus músculos vibraban como si cada fibra de su memoria se encendiera al reconocer un aroma enterrado en lo más profundo de su ser. Entonces lo vio. Nathaniel se detuvo frente a la jaula. No dijo nada, tampoco el perro. Solo se miraron. El tiempo se detuvo. Sargento dio un paso, luego otro. Sus ojos se agrandaron. Un temblor recorrió su cuerpo. Su respiración se aceleró. Un gruñido bajo salió de su garganta, pero se desvaneció antes de formarse por completo. En su lugar emergió un gemido profundo, como un lamento guardado por años. Nathaniel, con la voz quebrada, murmuró: «Aquí estás, viejo amigo». Sargento pegó el hocico a los barrotes. Nathaniel extendió la mano, sin miedo, con la temblorosa certeza de quien ha amado y perdido. El perro lentamente la tocó con su nariz. Fue un instante breve, pero suficiente para desatar una oleada de emociones que envolvió a todos los presentes. Esmeralda observaba con el corazón en la garganta. Evelyn cruzó los brazos, tensa, y en ese momento, como si respondiera a una fuerza invisible, la puerta del recinto se abrió, y Sofía apareció. Había llegado sin que nadie lo notara, guiada por su bastón blanco, con su bufanda de lavanda enredada en el cuello y su expresión serena. Al sentir el silencio extraño se detuvo. «¿Qué pasa?», preguntó alzando la voz. Esmeralda corrió a su lado. «Sofía, hay alguien muy especial aquí, alguien del pasado de Sargento». La niña frunció el ceño. ¿Del pasado? ¿Alguien que también lo quiere? Nathaniel se volvió hacia ella. La observó con una mezcla de sorpresa y ternura. La niña se acercó, guiada por Esmeralda, hasta que su bastón tocó la pierna del hombre. «¿Usted es el que lo salvó?». «Él me salvó a mí», corrigió Nathaniel con un hilo de voz. Sofía sonrió. Se agachó frente a la jaula, como hacía cada sábado, y extendió su mano por entre los barrotes. «Estoy aquí, sargento. No te vayas». El perro quedó inmóvil. Miraba a Nathaniel, miraba a Sofía. Dos mundos, dos vidas, dos amores distintos, uno forjado en fuego y obediencia, otro nacido del silencio, la música y el aroma de lavanda. Y entonces eligió, giró el cuerpo, dejando atrás al hombre que fue su compañero, y caminó hacia la niña. Se acostó a su lado con la cabeza apoyada en su regazo y cerró los ojos. Nathaniel no dijo nada, solo asintió, conteniendo las lágrimas. Había entendido. «Está donde debe estar», susurró. Evelyn salió sin decir una palabra. Esmeralda bajó la cabeza en señal de respeto. Sofía
Sin saber lo que había presenciado, acariciaba el cuello de su guardián con amor inocente, y el pañuelo de lavanda seguía ahí, intacto. Los días después del reencuentro marcaron un antes y un después en el santuario Alborada. Aunque Sargento seguía en su jaula, ya no era necesario cerrarla con doble candado. Las alarmas silenciosas se desactivaron. Los cuidadores dejaron de mirar su pasillo con miedo y comenzaron, poco a poco, a pasar frente a él sin temor. Había algo diferente en su forma de caminar, en cómo movía la cola al escuchar pasos familiares. Ya no era el animal impredecible que llegó herido por fuera y destrozado por dentro. Sofía, ahora con acceso total al recinto, pasaba más tiempo que nunca a su lado. Aprendió a alimentarlo con sus propias manos, a cepillar con suavidad su pelaje lleno de cicatrices, a reconocer el leve resoplido que indicaba que quería salir a caminar. Y con ella, Sargento no necesitaba correa. Bastaba su voz suave, su paso lento, su presencia. Esmeralda, testigo y guía de esa transformación, comenzó a pensar en algo que hasta entonces parecía imposible. ¿Y si Sargento pudiera ser más que un símbolo de recuperación? ¿Y si aún tuviera un propósito, uno nuevo? Fue entonces que escribió a la Fundación Harmony Trail, una organización europea especializada en readaptar perros de trabajo con traumas severos. Después de revisar los informes veterinarios, videos y reportes de comportamiento, la respuesta llegó con una propuesta atrevida: iniciar un proyecto piloto que uniera dos mundos, perros rescatados y personas con discapacidad visual. El primer paso era complicado: comprobar si Sargento conservaba habilidades básicas de entrenamiento sin que eso despertara sus traumas pasados. Esmeralda siguió cada sesión con ojos atentos y el corazón apretado. El entrenador asignado por la fundación, Thomas Beckett, un inglés metódico y de habla precisa, se sorprendió con los primeros resultados. Este perro no está roto, solo estaba esperando que alguien lo escuchara. Las pruebas continuaron: comandos de obediencia, ejercicios de orientación, control de impulsos, todos superados con un nivel de respuesta que emocionaba hasta a los técnicos más escépticos. Pero la verdadera prueba vino con Sofía. En un ejercicio, ella debía caminar entre conos colocados a lo largo de un patio. Sargento la acompañaría, guiando sus pasos sin correa, solo con leve presión en el flanco y toques de hocico. En el primer intento, Sofía tropezó, cayó de rodillas. Todos contuvieron el aliento. Sargento no se movió. En lugar de ladrar o correr, se acercó con calma, se colocó detrás de la niña y dejó que ella se apoyara en su cuerpo para levantarse. «Estoy bien», dijo ella sonriendo, sacudiendo el polvo de su vestido. En el siguiente intento completaron el recorrido, sin error, sin dudar. Claire, observando desde lejos, dejó caer una lágrima discretamente. «Nunca pensé que confiaría tanto en un perro», confesó a Esmeralda, «pero ahora no puedo imaginar a mi hija sin él». La noticia del éxito del programa piloto se extendió. La fundación oficializó el proyecto bajo el nombre Guardianes de la Luz. Otros perros comenzaron a ser enviados para rehabilitación. Sargento se convirtió en el símbolo vivo de la esperanza que renace de las cenizas. Al final de cada entrenamiento, Sofía le ofrecía a su guardián un pequeño premio, una galleta casera y una canción tocada en su armónica. Y Sargento, disciplinado y atento, se acostaba a su lado con el pañuelo de lavanda aún sujeto a su collar, ahora descolorido, pero sagrado. Ya no era el perro de la jaula, ahora eran los ojos de Sofía. La tormenta llegó sin avisar. El cielo, que horas antes estaba claro y tranquilo, se convirtió en un telón gris y rugiente. Las ráfagas de viento azotaban los árboles cercanos y las noticias locales pronto anunciaron el cierre de varias carreteras por riesgo de inundación. Las escuelas del condado de Everbrook se vieron obligadas a dejar salir a sus alumnos antes de lo habitual. Claire, atrapada en un embotellamiento por el colapso de la carretera 12, no pudo llegar a tiempo a la escuela de Sofía. La niña, acostumbrada a seguir una rutina estricta, subió al autobús de regreso con los demás niños, sin imaginar que una decisión del conductor cambiaría su destino. El autobús tomó un desvío por un camino rural menos afectado por las lluvias, pero una corriente de agua repentina cruzó la vía. El conductor, sin opciones,
Detuvo el vehículo junto a un puente de madera apenas sostenido. La tormenta golpeaba con furia. El sonido del agua chocando contra las vigas de metal y el crujir de las ramas rotas creaban un ruido tan fuerte que hasta los adultos sentían miedo. Sofía, aunque no podía ver, entendía todo por el tono de las voces. Algo estaba mal. Los niños fueron evacuados uno por un sendero lateral. En medio del caos, nadie notó que Sofía, confundida, tomó un camino equivocado. Mientras tanto, en el santuario Alborada, Sargento estaba inquieto. Se negaba a comer. Caminaba en círculos, olfateando el aire con una ansiedad inusual. Esmeralda notó su comportamiento y encendió el televisor de la recepción. Fue ahí donde escuchó el boletín de emergencia. Evacuación parcial de la escuela primaria Willows Creek por crecidas repentinas. Algunos niños aún sin localizar. El nombre de Sofía fue mencionado entre los desaparecidos. El corazón de Esmeralda se detuvo por un instante. Corrió al patio exterior y encontró a Sargento parado frente al portón, tenso, vibrando como una flecha a punto de ser disparada. Él sabía. No esperó órdenes. Cuando el portón se abrió, el pastor alemán salió disparado por la carretera enlodada con una velocidad que desafiaba su edad. Su cuerpo, marcado por cicatrices, era ahora una máquina de precisión movida por instinto y amor. Durante horas, Sargento siguió rastros invisibles para los ojos humanos, ignoró ruidos, olores extraños, obstáculos, subió colinas resbalosas, cruzó bosques empapados, esquivó ramas caídas y pedazos de asfalto arrancados por la lluvia. Y entonces la encontró. Sofía estaba agachada bajo la estructura de un viejo puente de madera, mojada hasta los huesos, temblando, con las rodillas raspadas. Había intentado seguir un sendero sola, pero el lodo y el agua habían borrado todos sus sentidos. Su bastón se había roto en la caída. No tenía cómo orientarse. Sargento se acercó sin hacer ruido. Emitió un leve gruñido, más parecido a una caricia que a un llamado. La niña levantó el rostro. «¿Sargento?» Él respondió con un suave ladrido. Tocó su brazo con el hocico y luego se agachó a su lado, empujando su cuerpo contra el de ella, ofreciéndole calor. Con pasos medidos, comenzó a guiarla de regreso. No por el camino de donde vino, ahora intransitable, sino por una ruta alternativa que parecía recordar de su entrenamiento policial. La lluvia seguía cayendo, pero más ligera. A lo lejos, las luces de los rescatistas comenzaron a brillar como faros de esperanza. Cuando Sofía salió del bosque con el brazo sobre el lomo de Sargento, la imagen fue recibida con un silencio reverente. Claire cayó de rodillas al verla. Esmeralda se cubrió el rostro para contener el llanto. Un paramédico quiso acercarse. Sargento se interpuso por un segundo, evaluando. Luego, como si entendiera que su deber había terminado por ahora, se hizo a un lado. Sofía, antes de ser llevada en la camilla, pidió algo. «¿Mi pañuelo, él lo trae?» Y sí, Sargento aún lo llevaba en su collar, empapado, descolorido, pero intacto. Los años pasaron con la suavidad de una melodía bien tocada, dejando tras de sí no el olvido, sino una huella de amor eterno. Everbrook cambió, pero en su esencia conservaba algo intacto, la historia de un perro que no solo salvó vidas, sino que enseñó a ver con el corazón. Sargento vivió hasta los 15 años. En sus últimos meses, sus movimientos se volvieron más lentos, su pelaje se cubrió de canas y sus ojos, aunque menos vivos, conservaban la misma chispa tranquila de quien ha cumplido su propósito. Nunca dejó de acompañar a Sofía, aunque ahora caminaban más despacio, y los paseos por el campo duraban menos. Ella, ya adolescente, se convirtió en una figura admirada en la comunidad. Tocaba piano, componía piezas musicales basadas en aromas y sonidos y escribía cartas en braille a niños de otros países que también vivían con discapacidad visual. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Cuando Sargento durmió por última vez, fue en silencio, acostado junto al sillón favorito de Sofía, con la cabeza apoyada sobre el mismo pañuelo de lavanda, ahora desgastado, pero sagrado, y una música suave sonando de fondo. Ella lo sintió antes de que alguien dijera algo. Tocó su pelaje con los dedos y sonrió entre lágrimas.
Gracias por mostrarme el camino, incluso cuando no podía verlo. El funeral fue íntimo, pero multitudinario en espíritu. Personas de varias ciudades cercanas enviaron flores, cartas, juguetes, hasta medallas de antiguos perros policías retirados. Se realizó una pequeña ceremonia en el jardín central del Santuario Alborada, donde Esmeralda, ahora directora del centro, supervisó la instalación de una placa de bronce con letras elegantes para Sargento, el perro que me enseñó a ver con el corazón. Claire, con los ojos llorosos, colocó una rosa blanca a los pies de la placa. Thomas Becket, que vino especialmente desde Inglaterra, puso discretamente una insignia de honor de la Fundación Harmony Trail junto al collar del animal, preservado en vidrio. Y Sofía ya no era la niña frágil que llegó al refugio años atrás. Joven, segura, con una voz serena y una presencia encantadora, inauguró meses después un lugar soñado por ella y Esmeralda, el Centro de Musicoterapia y Entrenamiento Sensorial Sargento. Ahí, perros rescatados de antiguas fuerzas policiales y zonas de conflicto eran entrenados para ser más que guías. Se convertían en compañeros espirituales. Cada sesión de entrenamiento comenzaba con una pieza compuesta por Sofía, y todas las mañanas, antes de iniciar las actividades, ella tocaba un fragmento en su armónica azul, un sonido simple, dulce, que traía a la memoria la primera vez que una amistad imposible comenzó entre los barrotes de una jaula. Entre los cuadros del centro, una pintura destacaba. Mostraba a Sargento con el pañuelo de lavanda alrededor del cuello, los ojos serenos, el cuerpo imponente, y a Sofía, niña, a su lado, tocando. Detrás de ellos, un campo abierto, sin jaulas, sin barrotes, solo luz, porque algunas historias no terminan, se transforman en legado. 5 años después de la despedida de Sargento, Everbrook celebró una fecha muy especial, la inauguración del programa federal Guardianes de la Luz, ahora con centros replicados en 6 estados y 3 países europeos. Todo había nacido de una sola conexión entre una niña ciega y un perro herido, y desde ese instante sagrado, el mundo parecía haber entendido algo que antes ignoraba, que el amor no necesita palabras, y la cura puede llegar por caminos inesperados. Sophia Williams, ahora de 20 años, se convirtió en una compositora reconocida por sus obras creadas a partir de estímulos sensoriales, piezas que usaban aromas, texturas y sonidos de la naturaleza para traducir emociones. Su disco, Lenguaje del Corazón, fue nominado al Grammy Clásico Juvenil. En cada entrevista, en cada discurso, hablaba de Sargento como si aún estuviera a su lado. No lo entrené, solía decir. Él me entrenó a mí. Esmeralda, su tía y primera guía, siguió como codirectora del centro. Ahora con canas en las sienes, continuaba tocando el violín en las sesiones nocturnas con los perros recién llegados. A veces, al final del día, regresaba al banco de piedra frente a la antigua jaula de Sargento, ahora convertida en un jardín de lavandas, y ahí tocaba para las estrellas. Nathaniel Oliveira, después de años de terapia física, se convirtió en conferencista sobre el vínculo entre animales y humanos en unidades de veteranos. Visitaba el centro cada año y mantenía contacto constante con Sofía, a quien comenzó a llamar cariñosamente mi segunda compañera de patrulla. Siempre decía que Sargento había cumplido 2 misiones en la vida, una como perro policía, otra como alma guardiana. Evelyn Thompson, antes escéptica y rígida, se jubiló 2 años después de que el programa se implementara oficialmente en el santuario. Envió una carta escrita a mano a la fundación, donde reconocía: lo que una vez consideré una debilidad emocional era, en realidad, la más pura de las fortalezas. Me equivoqué. Gracias por enseñarme. Thomas Becket regresó a Inglaterra, pero dejó como legado un manual de entrenamiento sensible basado en confianza y empatía, adoptado por decenas de centros en todo el mundo. En cuanto al viejo pañuelo de lavanda, fue colocado dentro de una cápsula de vidrio en el centro de Sofía, con la siguiente inscripción: no fue un adorno, fue un puente entre un corazón que veía y unos ojos que aún no sabían confiar. Hoy, cuando el sol se pone sobre los campos de Everbrook, es común ver a una joven de pasos firmes guiando a otros niños y niñas con los ojos cerrados, no por discapacidad, sino por elección,
enseñándoles a sentir, a escuchar, a confiar en el mundo que no se ve. Y a veces, en la brisa suave que cruza las lavandas, dicen que aún se escucha el leve sonido de una armónica y el paso fiel de un perro que nunca dejó de guiar, porque cuando el amor es verdadero, no muere, se transforma en camino. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.